Bueno, las expectativas en torno a Danza en Villaca, a esta primera residencia, pues están en torno al encuentro con las compañeras, con la comisión artística y al diálogo que se genera, ¿no? Y a estar en proceso, pero acompañadas, ¿no? Una situación de acompañamiento donde se genera inevitablemente pues, un diálogo, ¿no? Con todas esas otras personas. Sí, nosotras ya participamos hace 2 años o 3, no me acuerdo, en Danza en Villaca. 2, ¿no? Participamos cada una por separado y ahí nos conocimos. Sí, fue guay por eso, que antes no nos conocíamos y nos dimos cuenta que había como bastante sinergia en nuestros trabajos. Y de repente también salió la convocatoria y nos pareció también como muy guay, no sé, como juntarnos para volver a hacer Danza en Villaca, pero ahora ya como colaborando. Eso es. Sí. Entonces, precisamente también fue así nuestra experiencia anterior, ¿no? O sea, pudimos como conocernos, acompañar nuestros procesos, hablar mucho sobre ellos, ¿no? Y es ahí donde, pues, claro, Sí. pues reconocimos cosas, etcétera, ¿no? Sí. O sea, creo que hay algo muy guay también en Danza en Villaca que ya ofrece una temporalidad, que parece una chorrada, pero que a veces es muy guay saber que en febrero nos encontramos, que en junio nos encontramos, que en septiembre nos encontramos y que en octubre mostramos. Es como que te da una organización también que creo que para nosotras creo que nos viene muy bien, esos marcos donde de repente vienes y compartes con la gente y todo se activa, todo sí se mezcla, cae, tal, porque de repente es como que en esos encuentros creo que todo de repente gira o cambia de dirección y que si no de otra manera igual no pasa tan así, Sí, ¿no? O bueno, no tienes esa riqueza, esa riqueza. o igual hay como que buscarla, forzarla de algún modo para Sí. que eso suceda, ¿no? Que estábamos hablando antes que precisamente, ¿no? Pues igual cuando estás como en un proceso más solitario, a veces no es tan fácil encontrar esas interlocuciones, ¿no? Y aquí se acaban dando y es una maravilla, una riqueza grande, ¿no? del programa. O sea, que en el taller Vale. al final siempre coges herramientas que luego las Las usamos. aplicas, sí, sí. En el anterior Danza en Villaca también yo apliqué mogollón Totalmente. de cosas. Ahora ya estamos aplicando cosas que hemos hecho con Ivonne. Porque de repente es como que ya no todo cae sobre tu responsabilidad o como que tú tienes que manejar todo el proceso, sino que puedes ir Sí, robando herramientas, probando cosas. probando. Sí, como de repente son esos elementos que te contrastan lo que estás haciendo, ¿no? Y te ofrecen un nuevo como punto de vista, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Porque, claro, pues te saca un poco de una zona o de algo como que es un interés más trabajado, etcétera, y de repente incluyes algo nuevo, una nueva mirada sobre algo, que genera, pues es muy generativo, ¿no? También. Y justo pues, lo que hemos hecho con Ivonne estos días, como que ha sido muy ideal para esta primera etapa de investigación, ¿no? Como el tipo de propuestas iban muy en la línea de ahí, ¿no? De cómo miras eso que trabajas, cuál es la perspectiva que eliges, cómo lo puedes transformar, qué otras versiones puedes hacer de ello. Y ha sido rico, la verdad. O sea, nosotras ya como que lo hemos puesto en práctica de repente, ¿no? En el ensayo. Hay algo muy guay. Y luego creo que hay algo guay también, a mí me gusta o creo que es muy guay para nosotras también como que entre los proyectos y así, o sea, yo creo que siento que venimos de trayectorias diferentes, casi como aparece la danza o la práctica coreográfica como algo muy pulpo, muy como con muchas posibilidades, que los proyectos entre sí son muy diferentes, el estilo de mover el cuerpo, de aproximarse al cuerpo o a la danza o tal, son diferentes. Y eso también hay algo que es muy rico, o sea, que tiene algo también como reconciliatorio.
con ciertas prácticas que igual en un momento dado descartas, pero luego de repente las ves y las coges también de otra manera otra vez, no sé. Sí, Eso es es muy guay. como, para mí también una de las riquezas fuertes, ¿no? El hecho Sí. también de estar personas de diferentes edades, como que súper rico, ¿no? Porque, Sí. pues eso, te está aportando como pues una pluralidad que igual uno a veces también olvida, ¿no? En su trayectoria, ¿no? Sí. Y es como muy, muy positivo. Sí.